porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Como todos los días estamos presentes Ñande Yara Ñe en la casa de cada uno de ustedes, en su familia. Queremos transmitir los valores de la palabra de Dios, los valores del Evangelio. En estos días estamos reflexionando sobre el sacerdocio levítico. Estamos en el capítulo 8 y que va hasta el capítulo 10, toda esta sección de la investidura de los sacerdotes. Decíamos que al comienzo era simplemente la investidura del sumo sacerdote. Más adelante en este proceso encontramos también la investidura de los demás sacerdotes. Es interesante, ¿verdad? Porque ya hemos recalcado varias veces, hemos subrayado que dentro de la Biblia también encontramos un proceso. No es que la Biblia, una vez que ha afirmado algo, comenzó a celebrar algo, después eso ya quedó ahí inamovible. No, sino que siempre respondiendo a la cultura, respondiendo al tiempo y respondiendo sobre todo al mensaje que quiere transmitirse, en ese sentido bien pedagógico de la Biblia, también va evolucionando. Y por eso, del sumo sacerdote, que era esa investidura, después también esa consagración a todos los otros sacerdotes, y ya en el Antiguo Testamento. Pero más aún, porque nosotros decíamos que en el Nuevo Testamento muchos de los elementos sacerdotales que hoy vivimos nosotros en nuestra iglesia, lo hacemos también como fundamento desde aquí. El Antiguo Testamento no es que es pisoteado y es dejado de lado, absolutamente no, ¿verdad? Porque da razón a todo lo que viene posteriormente. Nosotros lo vivimos ahora de una forma centrada, de una forma que decimos que el cumplimiento se ha realizado ya en la persona de Jesucristo, por lo tanto, ciertos elementos que se centran en la persona de Cristo. Pero no quiere decir que lo demás que viene desde una evolución, desde un primer entendimiento de la revelación de Dios a su pueblo, quede de lado. No, absolutamente no es así. Miremos por eso justamente, ahora quisiera comenzar con el sacerdocio de Jesucristo, sobre todo libro de los Hebreos, pero lo hago así solamente para que podamos comparar, porque tal vez cuando estudiemos el Nuevo Testamento, no sé cuándo estudiaremos el Nuevo Testamento, por lo menos miremos un poco y podamos comparar algunos elementos esenciales y cómo tenemos que entender entonces el sacerdocio de Jesucristo. Primero, la carta a los Hebreos, como siempre, es el único escrito del Nuevo Testamento que da a Jesús el título de sacerdote. El único, escuchen bien, el único lugar donde encontramos que se le presenta a Jesús como sacerdote es la carta a los Hebreos, ¿verdad? Estamos en el capítulo 2, vamos a ver si podemos leer un poco, ¿verdad?, cómo aparece esta carta a los Hebreos cuando se le presenta a Jesús, ¿verdad?, como el único sacerdote. Capítulo 2, decíamos, el versículo también, aquí tenemos el versículo 17. Capítulo 2, versículo 17, nos habla y nos presenta a Jesús. En consecuencia, dice, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote. Imagínense, a Jesús se le presenta como el sumo sacerdote, misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Ahí está. Viste que está uniendo lo que nosotros hemos hablado tantas veces,
en el libro de Levítico. La carta a los hebreos hace una síntesis fenomenal sobre el sacerdocio y sobre todo aplicado a la persona de Jesús. Viste que es una reinterpretación, una relectura, es una aplicación, por eso que tenemos que conocer muy bien también el libro del Levítico. Jesús en realidad fue un laico, Jesús no fue sacerdote. Además, no podríamos nosotros entenderlo a Jesús como sacerdote porque es imposible en el judaísmo, es imposible entenderlo a Jesús como sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote automáticamente pertenecía o debía pertenecer a la tribu de Leví, a la tribu de Leví. Y Jesús pertenece a ¿qué tribu? A la tribu de Judá. Jesús, imposible de ser sacerdote según el judaísmo. Ahora, por eso es que se dice después, y la carta a los hebreos lo va a decir muy bien, Jesús es sacerdote según el rito de Melquisedec, que está mucho antes del judaísmo. Estamos con Abraham, estamos en el capítulo 14 del libro del Génesis, es decir, estamos remontando a mucho antes del judaísmo para darle y dar a entender que el sacerdocio de Jesús no está viniendo simplemente de la tribu de Leví, es decir, el sacerdocio de Jesús, porque sería imposible, porque él no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, entonces su sacerdocio le viene según el rito de Melquisedec, que es, dice, mucho mayor al sacerdocio levítico. Qué interesante. Bueno, sigamos entonces nuestra reflexión. La finalidad de la carta a los hebreos es animar a los fieles a mantenerse firmes en la fe, porque tienen un seguro mediador entre Dios y ellos. Entonces aquí, la figura de Jesús como sacerdote es presentarlo verdaderamente como el mediador. Recuerden que Abraham, cuando se encuentra con Melquisedec, que sale a su encuentro, es justamente en esta figura de mediador de esa paz que está trayendo. Abraham, después de haber vencido a estos 4 reyes del oriente, entonces ahora se está presentando y ofrece pan y vino, justamente, pan y vino ofrece. Y le sale en encuentro este sacerdote, que no se sabe ni su origen, ni luego tampoco se sabe su fin, solamente aparece ahí, en el capítulo 14 del libro del Génesis. Qué interesante, ¿verdad? Por ello, dice entonces, se recurre a la comparación con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Mediador, Jesús como mediador. Por lo tanto, para decir Jesús como mediador, recurrimos a esta comparación del Antiguo Testamento, señalando su semejanza, su diferencia, pero al mismo tiempo señalando también la superioridad. Eso es lo que yo les decía, que va mucho más allá simplemente del pertenecer o no a la tribu de Leví, porque Jesús no es de la tribu de Leví, sino que es de la tribu de Judá. Entonces su superioridad le viene por otro sacerdocio, y el otro sacerdocio le viene según el rito de Melquisedec. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Nos encontramos con nuestra hermana de la congregación, ¿cómo se llama? Hijas de la Misericordia, ¿verdad? Yo le digo siempre las franciscanas, así ya Sí. directamente dentro de este espíritu y de este carisma. Porque ustedes saben que de San Francisco de Asís hay tantas congregaciones que han nacido de esta espiritualidad. Esta es una espiritualidad que viene de Croacia, ¿verdad? La fundadora, Sí. que se siente, ya es beata y ha sido llamada también por Dios en esta vocación del servicio, sobre todo, de la pobreza y así, y otros servicios tan interesantes al hermano, al prójimo. Y bueno, hermanita, queremos continuar un poco conociendo más lo que hizo Dios en tu vida o cómo Dios también te llamó a través de este servicio y a través de esta vocación tan linda dentro de tu congregación. Vos nos estabas diciendo en esa primera parte, dijimos que llegamos hasta Italia. Bueno, ¿y después Sí. qué pasó? ¿Estuviste ya por Italia? ¿Estuviste Sí. trabajando allí? Y bueno, ¿y cómo sigue un poco Bueno. ese llamado del Señor? Cuando llegué, mi tía me esperaba en el aeropuerto y ahí mismo ella me dijo, yo no voy a permitir que trabajes aquí. La ciudad es muy violenta. Y ahí fue que yo perdí todo. Yo dije, Dios mío, dije acá. ¿Cuántos terminó. años tenías ahí en ese Tenía momento? 24. 24. ya. Entonces dije, yo creo que quiero regresar otra vez a mi país. Quiero volver ya ahora mismo, dije. ¿verdad? Claro, Quiero regresar a mi país. claro. Pero después fui con ellas en la comunidad. Para mí era un desierto. ¿Dónde así está como aquella comunidad que está cerca de Termini? Fonte Nuova. Fonte Nueva. Hoy, ahora ¿Dónde se es? llama Fonte ¿Y Nueva, dónde queda Torlupara. eso? Torlupara. Ah, Torlupara. Sí, Ese es un Torlupara. hospital. Es un hospital. Era geriátrico, Geriátrico. o sea, Sí, ellas sí, sí, vivían sí, sí. dentro del geriátrico. Ah, mira un poco. Sí, sí, sí. sí, sí, geriátrico. Entonces, allí Ahí no está la hermana Lucina. sí está, Hasta ahora. hasta ahora. Mira un poco. Ah, mira un poco. Hasta ahora Torlupara. trabaja en ese hospital. Claro. Sí. Yo la conocí. ¿Cuántas veces fui allá a Torlupara? Por eso Sí, dije- sí, Torlupara. Ah, mira un poco, che, Pero qué tiene otro interesante. nombre ahora, Fonte Nueva. Ah, Fonte Nueva. Sí. Ya. O sea que estuviste ahí con tu tía en ese lugar. Estuve allí y como te dije, para mí fue un desierto, porque fui sin saber hablar la lengua Claro. y ahí tuve que aprender, reflexionar mucho, mirarle a ellas como hermanas, como congregación y qué hacer de mi vida. Recé muchísimo
Y realmente fue hablar, mi vida allí fue hablar con Dios. Y un gran retiro espiritual. Un gran retiro entraste. espiritual. Pero ahí ese lugar luego es tan tranquilo, tan Sí, amplio, realmente. hermoso. Las colinas de Roma. Me quedé 3 meses, pero mi tía, ella también es mi promotora vocacional. Yo creo que todo ella ofreció por mí. Claro. Porque quería ella una sobrina que siga este ¿Ah, sí? camino. Sí, ella siempre me decía, y yo siempre le decía, pero a mí no me gusta, tía, esta congregación. A mí me gusta la de Teresa de Calcuta. Ah, mira un poco. Ella sí que da buen ejemplo, le decía, porque ella sí anda con zapatillas, era simple. Ya. Y yo sentía en mi interior que ella se ponía muy triste cuando ¿Ah, yo sí? le decía así, sí. Pero un día yo pasé ahí mi cumpleaños y ese día ella le dice a las hermanas, recen porque hoy una va a decir sí al Señor. ¿Ah, sí? La tía. Pero yo no tenía nada en mi mente, pero yo escuché cuando ella dijo eso y dije, ¿quién será? Dije yo. Pero en la mesa, ya almorzando, todas las hermanas ahí festejando mi cumpleaños, y ahí yo le dije, yo también quiero ser como ustedes. No me digas. Sí, y eso, cuando yo pronuncié esas palabras, yo experimenté la libertad. En serio. Sería como eso de, yo siempre pienso, será como el de San Pablo que se le cae la cosa de sus ojos. La escama de los ojos. Yo Claro. experimenté la libertad, yo digo, en ese momento fui feliz, como que podía amar a todo el mundo, no tenía odio, yo me Claro. sentí libre, Sí, sí, sí. no tenía miedo tampoco. Claro, claro, claro. Era una cosa así tremenda, pero que no duró mucho tiempo, pero para mí eso es algo como mi alimento, ¿verdad? Cada vez que yo me siento así un poco triste, yo me recuerdo ese momento. Ya. Sí. O sea que ese fue el momento en el cual pudiste decidir A lo tomar- mejor fue mi sí. ¿Y cuántos años ella tenía? 24 siempre. Ahí cumplí 25 Ah, 25. ese Ay, claro, día. era tu cumpleaños. Era tu Sí, cumpleaños. era mi Entonces, cumpleaños, en ese sí. momento vos estabas, Sí. entonces, Cumplí 25 años. 25 Sí. años ahí. Entonces tomaste Mucho esa tiempo. decisión. Y desde ahí, ¿qué comenzaron, hermana? ¿Y hacen un proceso, hacen un camino? ¿Cómo se...? Bueno, allí llamaron a la madre general para hablar, porque para ella también fue una sorpresa, ¿verdad? Porque es un regalo también recibir así una joven que te venga y que te diga, yo también quiero ser como ustedes, porque para Roma no hay mucha gente que quiera ser hermana y no tenemos muchas vocaciones De Roma. italianas, no, una sola hermana ¿Ah, sí? italiana, sí. ¿Y después de Ya dónde es son las mayor. otras hermanas? ¿De dónde son? Y la mayoría casi paraguayas, croatas y argentinas también, que se van para los trabajos en el gobierno Los general. hospitales. Ah, en el gobierno Sí. general. Ya. Sí, Interesante. sí. Y entonces ahí le llaman a la madre general, le avisan. Hablé con la aquí. madre y me recibió con mucho cariño, me acogió. ¿Quién era? ¿Una croata? Era una croata, la madre Adelina Franov, pero ella casi como latinoamericana porque siempre vivió en Chile toda la sí. vida, fue formadora y una hermana realmente que ama mucho la ¿Cuántos América años Latina. de vida religiosa tenés, hermana? Religiosa, bueno, 23, pero ya hace 25 23. años que estoy en la congregación. Por eso digo, Sí. no, para ver nomás entonces, Sí. quería saber nomás en ese momento quién era la madre general. Porque Sí. después también la madre general fue una paraguaya también, pero no hace mucho, ¿verdad? Una madre, No hace mucho, la hermana Elsa Alcaraz. Elsa, Sí, la hermana Elsa, sí. que estaba justamente yo cuando estaba por ahí, Sí. yo sabía que la hermana Elsa era la madre general de la congregación, Sí. ¿verdad? En todo el mundo, ¿verdad? Sí. Bueno, y después, hermana, ¿podés decirnos un poco de esa experiencia que comienza desde allí? O sea, vos te sentiste libre, decís, Sí. sentiste ese llamado y como decir, bueno, por fin, Señor, te pude dar esta respuesta. Esto Y que vine- tal vez que vos hasta ese momento estabas un poco como obstaculizando, digamos, a ese llamado, porque Dios siempre espera la libertad, ¿verdad? Para Sí. que uno pueda decidir. Sí, Dios no te sí. puede forzar, ¿verdad? Y Ahí jamás está. lo haría. Y de ese momento, ¿qué es lo que se comienza a hacer y qué comenzaste a hacer? Regresé aquí, vine con mi tía, pero ella fue de vuelta enseguida, tuvo que irse por la enfermedad. Y yo ingresé al año siguiente, en febrero, en la congregación. Y ahí comencé en el postulantado, mi formación realmente
me fue un poco difícil porque, bueno, antes de irme, cuando ya llegó el momento para irme, quería volver hacia atrás. Le dije a mamá, mamá, por favor, vos sos quien manda por mí, decí no. No quiero que mi hija... No, ella me dice, yo no puedo decir no a Dios, me dijo. Y empecé a llorar, vine llorando, vine en colectivo de Minga hasta Asunción. Sí, sí. Hasta la terminal lloré. Así. Después vine, entré. Cuando entré en el portón, se me terminó el llanto, ¿no? Yo entré fuerte. Así. Sí, pero a las 10 de la noche vino la noticia que mi tía falleció en Roma. Sí, y nos hicimos un cambio. ¿En serio? Sí. Y realmente fue, no sé, ella tanto quería saber que yo iba a ser hermana. Yo creo que espiritualmente ella se enteró, ¿verdad? Porque era una mujer muy santa. ¿En serio? Sí, muy buena hermana. ¿Y ella qué era? ¿Ella era también enfermera? Sí, enfermera. ¿Y vos, hermana, sos también enfermera? No, yo no soy enfermera, yo estudié teología pastoral. Teología pastoral. Sí. Y dentro de la congregación, ¿ustedes qué es lo que más desarrollan? ¿La educación? La educación. ¿O la parte de la enfermería? ¿O la parte de la pastoral? Más se desarrolla la educación. La educación. Sí, sí. Últimamente las jóvenes que ingresan optan por la educación. Bueno, uno tiene que tener vocación también para ser enfermera. Claro. Sí. Pero hay esa posibilidad. Claro, hay toda la posibilidad, sí. Y vos estudiaste, entonces me dijiste qué cosa, la parte Estudié de la teología pastoral, pastoral. Ya. Y creo que me encantó y doy gracias por haber estudiado teología pastoral. Sí. Porque es lo que me sostiene, me da vida, me da fuerza. Y si hubiera estudiado, yo pienso que si hubiera estudiado para ser maestra o enfermera sin teología pastoral, yo iba a sucumbir. Claro. No sé. Pero en fin, igual en cualquier lugar somos siempre educadores, somos siempre, ¿verdad? Sí, pero realmente a mí teología pastoral me ha cimentado desde lo hondo. Y claro, con todos los profesores, sí, el aspecto de la fe, con todos los profesores que tuve, la parte bíblica lo que más me ha edificado. Entiendo. Sí. Ya. Sí. Y bueno, así entonces estamos conversando con la hermana Severiana, que es de la Congregación de las Hijas de la Misericordia, con la espiritualidad franciscana. Ella nos está comentando un poco ese llamado tan interesante, tan importante, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes, también a nuestras familias, saber cómo tenemos que acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y bueno, volvemos enseguida y continuaremos con este reportaje y con este encuentro con la hermana Severiana. Volvemos enseguida con más de Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estamos volviendo con Ñande Yarañé, estamos reflexionando sobre el libro del Levítico, pero al mismo tiempo haciendo una comparación, un salto, ¿verdad?, con el Nuevo Testamento. Estábamos hablando del sacerdocio de Jesús, porque estamos hablando en el capítulo 8, 9 y 10 del libro del Levítico de la investidura de los sacerdotes, la consagración, que se vuelve a repetir también porque eso ya apareció en el libro del Éxodo, ¿verdad?, cuando Dios le daba las órdenes a Moisés de la unción, de cómo tenía que ungir a los sacerdotes, cuáles son las vestimentas, ¿verdad?, de los sacerdotes. Ahora estamos haciendo también con una comparación y una reinterpretación que se hace en la carta a los Hebreos, porque es el único libro que habla del sacerdocio de Cristo. Ningún otro libro habla ni presenta a Jesús como sacerdote. Y aquí le presenta, por la imposibilidad de hacerlo de otra manera, a Jesús como sacerdote, pero según el rito de Melquisedec, no
el rito, no el rito, sino que directamente no por el hecho de pertenecer a la tribu de Leví, que eran los responsables del sacerdocio, los levitas, sino que por el rito de Melquisedec. Eso va directamente a Génesis capítulo 14 y al mismo tiempo nos está diciendo la carta a los hebreos que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio que en ese momento tenía Israel. Ahora, este sacerdocio retrata a Jesús como un sumo sacerdote misericordioso y fiel, nos dice la carta a los hebreos. Pero atención, la perfección no podría encontrarse en las formas de acercamiento a Dios del sacerdocio judío tradicional. La perfección no se podía encontrar, según nos dice la carta a los hebreos, en ese sacerdocio judío tradicional, inaugurando un sacerdocio superior al del Antiguo Testamento. El ofrecimiento de su propia vida, aquí está, el ofrecimiento de su propia vida. Qué lindo que está esto, ¿verdad? Porque nosotros ya hemos leído bastante los holocaustos, las ofrendas, las oblaciones. Es ahí donde está el sacerdocio, pero más bien está siempre como intercesor, ¿verdad? Entre el pecador, el oferente y Dios, a través de ese animal, a través de lo que se está ofreciendo como holocausto, como sacrificio o como ofrenda a Dios. Pero aquí es Jesús el que ofrece su propia vida ahora en lugar de la sangre de los animales. Y también su exaltación celestial, es decir, la resurrección de Jesús, es el otro elemento que nos pone totalmente como superior al sacerdocio judío. Se presenta como el cumplimiento y el reemplazo de los rituales de sacrificios de la antigua alianza. Con la resurrección encontramos el punto esencial, proveyendo entonces el perdón de los pecados y la seguridad de recibir la herencia eterna. Proveyendo esto, el perdón de los pecados con la muerte, con el ofrecimiento de su propia vida, de su propia sangre. Va mucho más allá entonces. En cuanto el otro era un signo, ¿verdad?, de un arrepentimiento ante el pecado, de una expiación. Cuando hablamos en el aspecto teológico, que el libro de los Levíticos nos habla muy bien y nos presenta muy bien la expiación ante los pecados. Aquí entonces te dice que es la misma vida, es el ofrecimiento de Jesús mismo con su sangre lo que nos trae ese perdón de los pecados y también la seguridad de recibir la herencia eterna cuando nos habla de su resurrección. Y luego nos dice el autor sagrado, ¿verdad?, que el sacerdocio de Jesús tiene como características particulares su mediación efectiva entre Dios y los hombres. Su mediación efectiva entre Dios y los hombres. Esto también es muy importante tenerlo en consideración como una característica fundamental y esencial. La mediación, pero ahora una mediación directa, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Por otra parte también es la fidelidad a Dios y la obediencia filial. Fidelidad a Dios, la fidelidad de Jesús y también la obediencia filial, Jesús que muere, ¿verdad?, hasta en la cruz. Por otra parte también su solidaridad con la humanidad, el hecho de entregar su propia vida, de entregarse a sí mismo, de morir por nuestros pecados, justamente está indicando la solidaridad de Jesús, la solidaridad de Dios mismo que entra en nuestra historia y es capaz de ofrecerse por liberarnos de nuestros pecados. Por otra parte también nos está hablando como síntesis el paso de la miseria humana a la santidad divina a través de su entrega. De la miseria humana con esta entrega, la miseria humana, pero a una santidad divina. Y por último, a la transformación del sufrimiento, esto que nosotros consideramos un sufrimiento, consideramos la muerte, consideramos, como dice también esta misma carta a los hebreos, la pasión de Jesús, ¿verdad?, que dice que suplica al Padre que lo libere de esta situación de angustia. Sin embargo, Él este sufrimiento lo transforma, ¿verdad?, en ese sacrificio, con su padecimiento y por otra parte con su propia muerte, su entrega, su propia vida. Entonces, queridos amigos, nosotros estamos haciendo esta comparación, ¿verdad?, de lo que nos presenta el libro de Levítico,
en el capítulo 8, 9 y 10 sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento, que es también toda una reflexión, se entiende, ¿verdad? Porque como estamos hablando de una religión, religarse, unirse desde nuestro aspecto muy antropológico, nuestro aspecto muy humano, con todo lo que nosotros entendemos y todo lo que nos rodea. Y desde el aspecto humano a lo trascendental, entonces lo hacemos de esta manera. Y esa es la relectura y por eso nosotros estamos haciendo, esa es la experiencia del hombre con respecto a Dios. Pero ese religarse que también habla de una unión, ¿con quién? Con el mismo hombre. Es la fraternidad, es nuestra misma sociedad, es esa misma comunidad en la que nosotros nos realizamos. El libro de Levítico lo toca muy bien porque es un tema fundamental, ¿verdad? Como tema teológico, la comunidad, donde hay un trasfondo histórico, justamente antropológico, del cómo se reúne y cómo se conforma esa comunidad. Pero después teníamos también ese aspecto, no simplemente antropológico, sino también el valor que se le da religiosamente a la fraternidad, al encuentro. El Yeheshakuá, en Mohasaben de Po, es la solidaridad, es ese hermano que te necesita. Y eso lo vivimos ciertamente de un aspecto antropológico por las necesidades que ellos tenían también históricamente y geográficamente, podemos decir, ¿verdad? Y culturalmente hablando. Y ese es el tercer elemento. Los tres elementos no están separados uno de los otros. El tercer elemento de esa comunidad nos habla del valor de los pobres, de la atención a los pobres, a los desdichados, a las viudas. Es decir, aquí entonces entramos a valorizar lo que significa el pobre de por sí, pero en esa entrega de la fraternidad, en esa entrega al hermano, a ese que está pidiendo, extendiendo la mano y que está pidiendo sobre todo también ayuda. Volveremos enseguida con más Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador,
Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos reflexionando el capítulo 8, 9 y 10 del libro del Levítico. Vamos a comenzar un poco y vamos a ver algunas de las frases, cómo comienza, por ejemplo, el 8.1. El Señor dijo a Moisés. Esta es una frase introductoria que nosotros tenemos y se repiten en varias oportunidades y en varios lugares. El libro del Éxodo, el libro del Génesis. O sea, es un Dios muy cercano, es un Dios que camina, es un Dios que interviene en la historia del hombre. Ya hemos hablado y ya hemos dicho dónde está la diferencia elemental y fundamental con otras religiones o con otras maneras filosóficas más que religiosas de pensar a un Dios. Nuestro Dios es un Dios cercano, no es un Dios arquitecto, no es un Dios arquitecto. Nuestro Dios es un Dios, podemos decir arquitecto en el sentido, si lo vamos a mirar así, para utilizar el término de quien modeló, de quien escribió, de quien dibujó el mundo, pero no se queda impasible, no se queda ya en la lejanía, sino que este Dios es un Dios que después interviene en la historia del hombre, un Dios misericordioso, un Dios que se compadece, un Dios que tiende la mano, un Dios que interviene entonces, ¿verdad? Y entonces miremos esta fórmula introductoria, Yahvé que habla, ¿verdad? Así a Moisés. Marca aquí, como siempre, con esto, una nueva sección. El autor sagrado, porque está recopilando todos los elementos de la Biblia, ahora entonces nos lo pone en esta sección y va a referirse directamente a esta consagración, ¿verdad?, de Aarón y sus hijos. Moisés vuelve a ocupar un lugar central ahora en este momento. Hace rato estábamos hablando de muchas cosas, de cómo se hacían los ritos, del sumo sacerdote, de los sacerdotes ante los pecados que son culpables verdaderamente, o aquellos que uno es absolutamente ni se da cuenta, ¿verdad?, que no conoce. Bueno, todos estos elementos ahora pasan de lado y se le mete a Moisés de nuevo en escena. Vuelve a ocupar entonces un lugar central como mediador principalmente entre Dios y los israelitas. Moisés vuelve a tomar su papel central como mediador entre Dios y los israelitas. Ahora, la unción de Aarón y sus hijos es presentada como un acontecimiento único, originado en la voluntad de Dios. Es originado porque Dios lo quiere. Fíjense, en el versículo 9 justamente nos habla de esta manera. También puso sobre su cabeza el turbante, encima de este, sobre la frente colocó la flor de oro, el signo de su consagración, como el Señor se lo había ordenado, el Señor que se le había ordenado a Moisés. Es decir, siempre el que dirige la historia va a ser Dios, pero es importante que dentro de esa historia que es dirigida por Dios, en este caso, exista un mediador. El mediador aquí lo entendemos a Moisés como mediador. Sigamos mirando, aunque su descendencia no necesitará en adelante el rito de institución sacerdotal, no necesitará ese rito de institución sacerdotal, solamente tendrá que ungirse cada sumo sacerdote que sea designado.
cada sumo sacerdote que sea designado tendrá que ser ungido. Eso es lo que queda. La liturgia debía ser preparada consciente y minuciosamente de acuerdo a las órdenes divinas, para que fuera efectiva. Sin embargo, el Levítico no hace una descripción total con rúbricas de todo el ritual de consagración. No hace una rúbrica. Sin embargo, no hace una descripción total, ¿verdad? Pero aquí nos dice que consciente y minuciosamente, de acuerdo a las órdenes divinas, esta debía ser preparada una liturgia para esta consagración. No en forma minuciosa, dijimos, pero por lo menos tenemos en forma bien general de lo que tiene que ser esta consagración. La consagración más bien como diciendo, yo te hago parte de mi mismo ser. Ese es el aspecto de la divinidad. Por eso es mediador ahora. Es decir, el pensamiento del autor sagrado dice que para que nosotros podamos ser mediadores entre Dios y los hombres, necesitamos de una consagración de parte de Dios. Yo te consagro. Entonces, tú eres posesión mía, tú me perteneces. Eso quiere decir ser consagrado. Entre comillas lo digo, esta persona en este caso, o este objeto consagrado, me pertenece, es mío. Esa es entonces la explicación profunda, ¿verdad?, de una consagración. Ahora, después del baño ritual, la consagración de Aarón como sacerdote ungido requiere de óleo y 3 sacrificios. Y vamos a ver. Un sacrificio por el pecado, en primer lugar. Un primer sacrificio es por el pecado. Sacrificio por el pecado. Después, por otra parte, va a pedir el sacrificio como un holocausto. Después del sacrificio por el pecado, vamos a tener que ofrecer un holocausto. Y el tercero, un sacrificio de consagración. Sacrificio de consagración. Ahora, son llevados a cabo después de la unción y la investidura. Todo esto son llevados a cabo después de la unción y la investidura. La descripción de la vestimenta, ¿verdad?, de Aarón, aquí nos está recordando la suntuosidad de la autoridad del sumo sacerdote. Suntuosidad y esa autoridad. Es decir, lo que Aarón está recibiendo en este caso nos hace entender que está por encima, ¿verdad? O sea, que es el representante, es el que está al frente de la comunidad. Es el que representa nada más y nada menos que a Dios mismo, ¿verdad? Es el que fue consagrado por Dios. El consagrado, ya dijimos hace rato, ¿verdad?, pertenece a Dios, hace parte de Dios. Atención, de aquí viene entonces el elemento tan importante de una consagración. De aquí entonces la importancia y el respeto tan grande, ¿verdad?, hacia el sacerdote. El hecho de ser consagrado, me pertenece, dice Dios. Yo lo consagro, es Dios el que consagra. Yo lo elijo, yo lo consagro. Es como una prolongación, ahí está, es una prolongación mía. Eso es lo que Dios está haciendo. Por una parte, esto es responsabilidad muy grande. ¿Para quién? Para el sacerdote que está representando y está al frente de una comunidad, pero solamente el que es consagrado verdaderamente. Por eso que la consagración, el rito de consagración es tan importante. Y hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo, porque estos son los ritos, ¿verdad? El hombre necesita de los ritos, nosotros vivimos de los ritos, nosotros somos seres simbólicos, necesitamos de los símbolos. Y aquí la consagración es un símbolo, es un rito que hace eficaz, porque siempre el signo siempre hace eficaz y está representando a algo más. Detrás de ese signo nosotros entendemos que hay algo más. Como yo suelo decir, cuando uno ve a lo lejos, ve que hay humo que como ahora que se está quemando ahí el Amazonas o no sé, el Chaco, ¿verdad?, el humo que sale ahí. Sabes que abajo hay fuego. Vos no ves el fuego, pero ves el signo de que hay fuego. Bueno, así también la consagración es el signo, atención, el sacerdote es el signo de una consagración, de que verdaderamente allí está la presencia de Dios. Yo no le veo a Dios, pero veo al signo de esa consagración, ¿verdad? Y entonces allí encuentro a Dios. Es muy interesante, ¿verdad? Y la vestimenta de Aarón entonces
quiere demostrar eso. ¿Por qué utilizamos también un signo específico? No sé, el cuellito, el cleyerman, o uno se viste de blanco como sacerdote, o usa la estola. Son signos, pero que representan siempre algo, de una consagración en este caso. ¿Y qué clase de consagración? Es importantísimo, porque nosotros entendemos y nos entendemos a través de los signos. Cualquier signo, cualquier movimiento antropológico, religioso, todos los signos que uno quiera, siempre tiene una significación, Y aquí la vestimenta de Aarón y de los sacerdotes están teniendo una significación muy profunda. Los hijos de Aarón, es decir, el resto de los consagrados, vestirán una indumentaria más sencilla, ¿viste? ¿Por qué viene lo más sencillo? Y bueno, eso ya te está diciendo que si vas a hacer una jerarquía vas a encontrar que el otro es más importante que el otro, ¿viste? Entonces, ¿por qué? Y a través de un símbolo. Vos te vas y le mirás a un general y bueno, tiene, ¿cuántas estrellas tiene un general? 3 creo que tiene, ¿verdad? 3 estrellas. Vos estrellas jupí y lo mira, vos estrellas jupí. Y si ese tiene 2 nomás, y si tiene una estrellita, y bueno, tiene otro. Y otro tal vez no tenga ni estrella, ¿verdad? Y bueno. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante que reflexionemos un poco, ¿verdad? Para entender lo que significa el sacerdocio, en este caso, desde el libro del Levítico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar
es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en nuestra reflexión desde el libro del Levítico. Y al hablar en este capítulo 8, 9 y 10, nosotros nos estamos centrando principalmente ahora en algunos elementos, principalmente la vestimenta, dice, que usa el sumo sacerdote, o los demás sacerdotes, que dicen que la vestimenta de los demás sacerdotes será mucho más sencilla. La vestimenta de Aarón, decíamos que resaltaba la suntuosidad por una parte de lo que él está representando y por otra parte también su misma autoridad. Ahora los otros sacerdotes utilizarán una indumentaria mucho más sencilla, participarán junto con el sumo sacerdote de los sacrificios, ellos también comerán del sacrificio de la consagración y estarán 7 días en la entrada de la tienda del encuentro. Estarán 7 días entonces en la entrada de la tienda del encuentro. Es decir, esto ya es el rito, cómo se los va a consagrar. Ahora, ¿cuál es este ritual de consagración? Veamos un poco para el sumo sacerdote. Primero, se realiza el baño ritual. Se comienza con el baño ritual. Segundo, es revestido con todo el atuendo que nosotros ya hemos reflexionado también en el libro del Éxodo. Estábamos en el capítulo 28, el libro del Éxodo, cuando te hablaba de cómo tendría que hacerse esta vestición del sumo sacerdote. Luego, el cuarto era que el sumo sacerdote es revestido o es ungido en primer lugar con el aceite, ciertamente por Moisés, con ese aceite derramado sobre su cabeza, después de ungir la morada, el altar y utensilios de la tienda del encuentro. Todos estos elementos son fundamentales y esenciales. Son ritos, ciertamente, pero que están simbolizando algo. Incluso sobre su cabeza. La cabeza siempre, ¿verdad?, es lo alto, es lo más importante, es el que está en esa comunión directa con Dios, con el cielo, ¿verdad? El cuarto elemento es Moisés, que ofrece los sacrificios por el pecado, el holocausto y el sacrificio de consagración, y enseguida unge con sangre de este último sacrificio el lóbulo de la oreja, nos decía, el pulgar, y el dedo gordo del pie derecho, el dedo gordo del pie derecho, con la sangre del sacrificio que se está realizando ahí. Porque dice, el lado derecho normalmente está orientado a la actividad, es decir, como Shahendú, como el lado derecho. Te escucho, a ver, ¿cómo es la cuestión? Estar atento, el sacerdote que tiene que estar atento, que tiene que conocer, que tiene que escuchar el grito del pueblo, tiene que escuchar las necesidades del pueblo. Qué interesante que es esto, ¿verdad? Muy interesante. Porque entonces ya es llana y vea, porque si el sacerdocio nuestro después viene, el sacerdocio de Jesucristo, ciertamente en Jesucristo encontramos otros elementos mucho más importantes, pero antropológicamente podemos decir que está viniendo desde el libro de Levítico también, y le damos un sentido teológico mucho más profundo, elemental, de la realización y de la planificación después con el sacerdocio de Jesucristo. Pero este aspecto antropológico es muy importante. La país hinduana, o hinduana la pecado, a ver, ya lleva que tus anguayos ven de absolver. Pero viste que hay entonces un deseo siempre de escucha, y en esa escucha que nosotros después podemos dar esa respuesta. Mediación, pontífice, puente de Dios a la tierra, de Dios al hombre. Qué lindo que es esto. El lado derecho, con la sangre. Porque el lado derecho normalmente está orientado a la actividad, a la escucha. Este autor, Filón de Alejandría, lo interpreta y expresa de la siguiente manera. El oído juzga la palabra. La mano es símbolo de la acción. El pie es el tránsito a través de la vida. Pie, manos y oído. Escuchar para poder accionar y sobre todo para poder caminar hacia el encuentro de. Luego, el sacerdote
se constituye realizando su oficio. Una vez que está consagrado, tiene que comenzar a realizar su oficio. Por eso Moisés pone en sus manos la ofrenda para el rito de balanceo, que parece consistir en el movimiento de llevar y traer ante el altar, elevar y bajar delante de Dios. De balanceo, Señor. Te ofrecemos, Señor, te damos. Qué interesante, ¿verdad? O sea, estos son los signos. Y claro, si vos estás haciendo así nomás, ¿viste? En ese signo no hace falta yo ni que hable, pero vos ya estás entendiendo que yo estoy ofreciendo a Dios. Miro al cielo, elevo hacia el cielo mis ojos. Son signos, signos. Y esto es lo lindo, ¿verdad? La simbología habla mucho más que incluso las palabras. Yo te puedo estar explicando y te puedo estar diciendo algo, sin embargo, con un solo signo, te digo así, y ¿qué es lo que mate? Es interesante, ¿verdad? Porque los signos entonces hablan mucho más, explican mucho mejor que las palabras incluso, ¿verdad? Por eso Moisés pone en sus manos esta ofrenda, llevar y traer al altar, elevar y bajar ese sacrificio. La investidura es llamada literalmente llenar las manos. Con la investidura entonces es como que te llena la vida, llenar las manos, ya que en las manos del sacerdote se depositan las partes correspondientes del sacrificio. Qué lindo que es. Y nosotros decimos luego eso, ¿verdad? ¿Cómo vas a ir al cielo? ¿Con las manos llenas o las manos vacías? Ahí está, es la misma expresión. Es llenar las manos. En esas manos del sacerdote se depositan toda la vida, todo lo que se ofrece. ¿Tus manos están llenas o tus manos están vacías? ¿Tus manos están llenas de qué? ¿O tus manos están vacías de algo que no hiciste y que tendrías que haber hecho, ¿verdad? ¡Qué espectacular! Después, hay otro elemento muy importante. La consagración ahora de la vestidura de Aarón y de sus hijos con el óleo de la unción y de la sangre. Hay que consagrar, es consagración. Esto no me pertenece. Entonces, mi catuila rey purunte lleva para cualquier cosa, no. Los elementos sagrados tienen su significancia, ¿verdad? El significado muy profundo, que tienen que ser también bien utilizados. Tienen que ser bien utilizados. Y por eso aquí se hace una consagración de la misma vestidura. ¿Por qué? Porque esa vestidura tiene un oficio propio, en un lugar propio. Tiene que el sacerdote utilizarlo allí donde tiene que ser, en ese lugar. Entonces, por eso se hace toda una consagración también de la vestidura. Luego tenemos el banquete en la entrada de la tienda del encuentro con la carne del sacrificio de consagración. Es decir, ahora ya hacemos fiesta, hacemos un banquete. Lo hacemos, pero ¿dónde? Y siempre lo hacemos alrededor, ¿verdad?, de este lugar de consagración. Luego tiene que permanecer, dice, 7 días. Aarón y sus hijos en la entrada de la tienda del encuentro. 7 es el número perfecto, ¿verdad? 7 es el número que necesitamos. Y al 8º día, Aarón y sus hijos, ya no Moisés, deben iniciar su ministerio. El 8º día va a comenzar el ministerio. Y bueno, de esta manera vamos a seguir explicando y vamos a seguir entendiendo lo que significa el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 del libro de Levítico, que nos habla mucho también, o por lo menos como base fundamental sobre lo que es el sacerdocio, tanto del Antiguo Testamento, pero que después en su evolución llega incluso a nosotros el sacerdocio ritual, el sacerdocio del Nuevo Testamento. Y de esta manera nos estamos despidiendo. Que el Señor les bendiga a todos y les conceda siempre su gracia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por